La emboscada que detuvo a Roma. Imagina que eres un soldado romano, marchando por densos bosques, bajo una lluvia interminable, con el suelo convertido en un lodo traicionero. El aire es denso, la visibilidad escasa. Estás rodeado de niebla y un silencio inquietante, un silencio tan pesado que casi puedes escucharlo en tus propios pensamientos. De repente, el bosque estalla en gritos y lanzas. Los árboles se convierten en sombras hostiles, y de esas sombras surge la muerte. Esto no es un simple combate, es una trampa. Este fue el infierno que vivieron los romanos en la batalla de Teutoburgo. Hoy, te llevaré a uno de los mayores desastres militares de la antigua Roma, el día en que 3 legiones enteras fueron exterminadas en los sombríos bosques de Germania. Esta es la historia de cómo Roma se encontró con la derrota en un lugar donde no debería haber perdido. Y cómo esta batalla marcó el límite de su imperio. Te advierto, esta es una historia donde la lealtad se convierte en traición y la fuerza en desesperación. Este es el día en que el bosque se tragó a Roma. Roma y el límite del imperio. A inicios del siglo I, Roma era una fuerza imparable. Convertían territorios en provincias y civilizaciones enteras en esclavos. Su frontera llegaba hasta el río Rin, pero más allá del río, estaba Germania. Una tierra salvaje, indomable, habitada por tribus guerreras que, en los ojos de Roma, eran poco más que bestias. Roma quería controlar este territorio y extender su poderío. Y para eso, enviaron a su general, Publio Quintilio Varo. Varo, un hombre más acostumbrado a la política que a la guerra, pero con una confianza tan sólida como la piedra, fue enviado a Germania. Su misión, someter a las tribus y convertirlas en otra provincia romana. Para Roma, era una formalidad, para las tribus germanas, era una amenaza directa. Sin embargo, Varo tenía un aliado, Arminio, un jefe de la tribu querusca, criado bajo el dominio romano. Pero lo que Varo no sabía es que este amigo planeaba su propia venganza, una venganza que haría temblar a Roma. La estrategia de Arminio, el traidor en las filas romanas. Arminio había pasado años entre los romanos. Sabía cómo pensaban, cómo luchaban. Era un germano que comprendía a Roma más de lo que Roma comprendía a su propio enemigo. Para los romanos, él era un aliado perfecto, pero para Arminio, ellos eran una fuerza invasora en su tierra. Sabía que enfrentarlos en batalla abierta sería un suicidio, así que decidió enfrentarlos desde dentro. Arminio se convirtió en la sombra que acompañaba a Varo, susurrando en su oído, ganándose su confianza. Le contó a Varo que las tribus germanas estaban listas para la paz, que deseaban unirse a Roma. Pero todo era una mentira. Arminio no estaba construyendo una alianza, sino una emboscada. Así, convenció a Varo de llevar sus tropas al corazón de los bosques germanos, prometiéndole una pacificación sin resistencia. Pero lo que el general romano no sabía es que estaba siendo guiado directo a la boca del lobo. Arminio fue el autor de una trampa perfecta. Era un plan que requería paciencia y precisión. Sabía que, al adentrar al ejército romano en esos bosques sombríos, los soldados se convertirían en presas fáciles. Les robaría la visibilidad, la movilidad y el control. Los haría vulnerables en el terreno que mejor conocían sus guerreros. La marcha en el bosque, el sendero de la perdición. Imaginen esta escena, 3 legiones, unos 20.000 hombres, avanzando en un angosto sendero rodeado de árboles, bajo una lluvia incesante que convierte el suelo en un lodo espeso. La marcha es agotadora, las armaduras y las armas pesan. Los soldados intentan mantenerse en formación, pero el terreno lo vuelve imposible. Este no es el terreno abierto que Roma dominaba, este es un laberinto natural, un túnel de pesadillas. El ruido de sus propios pasos y el estruendo de las armaduras parecen aumentar la tensión. No es una marcha ordenada, los hombres se van separando, las formaciones se disuelven y el ejército que en otros lugares inspiraba terror, aquí se siente desarmado, dividido y vulnerable. Y mientras avanzan, Arminio desaparece, usando como excusa la necesidad de reunir a sus aliados germánicos. Pero en realidad, estaba preparando a sus guerreros, escondidos entre los árboles, listos para transformar ese bosque en una trampa mortal. Varo, confiado, permite que sus tropas sigan marchando, ajeno al peligro inminente. No sospecha que cada paso los lleva más cerca de su perdición, que cada metro de bosque se convertirá en una emboscada donde nadie podrá ayudarlos. La emboscada, el rugido de la muerte. Y entonces, ocurre. Un grito desgarrador corta el silencio, y el bosque se transforma en un campo de batalla improvisado.
Desde las sombras, los guerreros germánicos atacan, lanzas y flechas atraviesan el aire, impactando sin piedad. Para los romanos, los atacantes son invisibles, aparecen y desaparecen entre los árboles. No es un combate frontal, es una masacre. Una emboscada tan bien ejecutada que los romanos apenas pueden reaccionar. Los soldados caen uno a uno, incapaces de mantener su formación. Los gritos de los heridos se mezclan con el estruendo de la batalla. Para los germánicos, esto no es solo una batalla, es una cacería, y los romanos, que alguna vez fueron temidos, ahora son simples presas. La niebla y el humo cubren el campo de batalla, y cada paso en falso lleva a la muerte. La lluvia sigue cayendo, como si el cielo también condenara a las legiones que se adentran cada vez más en el caos. Los romanos intentan reorganizarse, pero es inútil. La confusión se convierte en terror. Aquí, entre árboles que parecen cómplices del enemigo, cada sonido es una advertencia, cada sombra es un asesino. Los árboles, testigos inmóviles de la tragedia, parecen cerrar filas, envolviendo a los romanos en un círculo de muerte. El desmoronamiento de Varo, el general perdido. Publio Quintilio Varo, el general que debía guiar a Roma hacia otra victoria, se encuentra atrapado. Lo que comenzó como una simple marcha ahora es una pesadilla de la que no puede escapar. Los soldados caen a su alrededor, y Varo intenta mantener el control, dar órdenes, pero el caos es demasiado. La disciplina romana, su más grande fortaleza, se desmorona frente a sus ojos. Imagina la desesperación en el rostro de Varo. Este no es un campo de batalla común, aquí no hay espacio para estrategias, no hay orden. Los soldados que alguna vez obedecieron sin dudar ahora corren sin rumbo, buscando un refugio que no existe. Y Varo, consciente de su fracaso, de la traición de Arminio, siente el peso de la derrota. Roma ha sido humillada, y él es el culpable. La desesperación y el arrepentimiento lo consumen, y en sus últimos momentos, sabe que el bosque será su tumba. El fin de las legiones, los espíritus del bosque. La emboscada continúa por días. Las legiones, atrapadas y sin esperanza, intentan resistir, pero cada vez son menos, cada vez más débiles. Los germanos atacan con precisión, aprovechando cada momento de debilidad. Al caer la noche, los romanos temen cerrar los ojos, sabiendo que el bosque se cobrará más vidas en cada descanso. Finalmente, el agotamiento los vence. No queda otra opción que caer. Los germanos avanzan, implacables, y uno a uno, los soldados romanos caen, cubriendo el suelo con su sangre. Y así, el bosque se los traga, absorbiendo sus almas, convirtiéndose en su tumba eterna. Cuando la batalla termina, el Imperio Romano ha perdido 3 legiones, sus águilas imperiales han sido capturadas y las almas de sus soldados parecen haberse quedado atrapadas entre esos árboles oscuros. El bosque guarda silencio, como si hubiese cumplido su misión, y en ese silencio, el Imperio Romano sufre una de las mayores humillaciones de su historia. Lo que alguna vez fue un ejército invencible, ahora yace en el olvido de los bosques germanos. El legado de Teutoburgo. La noticia de la masacre llegó hasta Roma como un golpe que atravesó el orgullo del imperio. 3 legiones enteras aniquiladas, el prestigio de Roma hecho pedazos en un bosque germano. El emperador Augusto, al escuchar sobre el desastre, no pudo hacer otra cosa que clamar en desesperación: Varo, devuélveme mis legiones. Sus palabras reflejan la herida profunda que esta derrota dejó en Roma, una herida que no solo fue de pérdida militar, sino de humillación. La batalla de Teutoburgo se convirtió en una cicatriz imborrable para Roma. Fue un recordatorio de que incluso el imperio más poderoso de su tiempo tenía límites. Desde entonces, Roma se mantuvo al margen del río Rin, el bosque germano se convirtió en un territorio prohibido, un símbolo de lo que ni siquiera el poder de un imperio podía conquistar. En esos mismos bosques, el eco de las legiones perdidas aún parece vagar, como si sus almas se negaran a abandonar el lugar donde la ambición romana encontró su tumba. Así terminó la pesadilla romana en Teutoburgo, una lección en la que la fuerza fue derrotada por la astucia, donde la lealtad se convirtió en traición y la muerte reclamó a quienes se aventuraron demasiado lejos. Y aunque siglos han pasado, los nombres de Varo y Arminio siguen resonando en los rincones de la historia, recordando el día en que Roma se encontró con su límite y pagó el precio de su soberbia en un bosque que nunca los olvidará. Si esta historia te ha estremecido, comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas sobre el orgullo de Roma y su inesperada caída en Teutoburgo? ¿Crees que esta derrota fue justa o una advertencia para el imperio?
No olvides suscribirte para más relatos de las sombras de la historia. Nos vemos en el próximo video.